Buenas tardes. Vamos a comenzar a partir de aquí, le habla el profesor Terán, a tener una serie de videos en donde vamos a hablar de los tópicos de matemáticas. En este primer video vamos a hablar sobre los diferentes tópicos de matemática en el ambiente del saber humano. Y vamos a tomar como tema para explicar un poco esta situación las técnicas básicas de conteo. ¿Qué son técnicas básicas de conteo? Bueno, técnicas básicas de conteo son las formas en que hemos ido adaptando el contar las cosas, el llevar relaciones de orden y poder saber cuánto se tiene o cuánto se debe o cuánto hay, cuánto no hay. En la antigüedad, por ejemplo, se tenía como una técnica de conteo cuando se llevaba el ganado a pastorear, el tener una serie de rocas, piedras, a la entrada del establo. Cuando salía una res, pues se ponía una piedra sucesivamente a medida que salía. Cuando regresaban en la tarde, después de llevar el ganado a comer y etcétera, a pastorear, pues se hacía el proceso contrario. Por cada res que entraba, pues se iba retirando una piedra y así permitía tener la cantidad de ganado que salió fue el que regresó. Era una forma de hacer una técnica básica de conteo. La técnica básica de conteo se pueden aplicar en cualquier ámbito, en cualquier situación de la vida real donde necesitemos llevar un control de cantidades o un control de condiciones para poder establecer resultados posteriores. Y hay varios tipos de técnicas de conteo, hay varias formas de poder contar, incluso al aplicar ciertos modelos matemáticos, pues tendríamos técnicas de conteo por modelos matemáticos. Y es a lo que nos vamos a referir en las siguientes diapositivas, en donde veremos una técnica específica que se aplica en la teoría combinatoria, un poco dentro de la forma de establecer cómo hacer combinaciones con diferentes elementos y así tener resultados rápidos de cuánto se puede formar. Entre esto, vamos a ver, dentro de estas técnicas del conteo, tendríamos las ordenaciones. ¿Qué es ordenar? Simplemente poner algo al lado de otro siguiendo una regla, por tamaño, por edad, por lo ancho, por los colores, por diferentes formas. Entonces ordenamos. Y esta ordenación se puede hacer con repetición o sin repetición. Esto es sencillamente que podamos reutilizar el mismo elemento varias veces para lograr la armonía o lo que se quiera formar. Otra forma de conteo sería la permutación. Las permutaciones son simplemente elementos donde el orden en que esté situado el elemento varía automáticamente el, el resultado que hemos tenido. Aquí al igual tenemos con repetición, sin repetición y grupo de objetos repetidos. Esto significa que podríamos establecer no tener todos los elementos, sino un grupo de estos, o que de estos elementos pues haya siempre dos iguales. Tenemos las combinaciones, al igual que las permutaciones, el ordenar elementos, pero aquí no importa el orden que ocupa, aquí simplemente se ve el valor como tal. Igualmente lo tenemos con repetición y sin repetición. Estas técnicas de conteo, pues lógicamente cuando se va a aplicar un modelo, cuando se va a aplicar una fórmula, cuando se va a lograr tener el resultado final, se pueden lograr a partir de dos principios: el principio aditivo y el principio multiplicativo. El principio aditivo, como mismo la palabra lo dice, tiene que ver con sumar, y el principio multiplicativo con multiplicar. Por ejemplo, si tienen en una nevera tres sabores distintos de refresco, distribuidos de la siguiente manera: tenemos 5 refrescos de cola, 3 de naranja y 6 de limón. Nos solicitan en un primer término qué ocurre, ¿verdad?,
si tomamos un refresco sin importar el sabor, es decir, sin ver y sin escoger, sencillamente sacar un refresco cualquiera. En este caso es un principio aditivo porque estás sacando uno de todo, entonces tú puedes sacar uno del gran total de refrescos que tiene. Entonces sumamos 5 de cola, 3 de naranja y 6 de limón, y eso nos lleva a tener 14 formas de obtener un refresco. Aquí ya podríamos empezar a hablar de los conceptos de probabilidad, o sea, cuál es la probabilidad de sacar un refresco. Luego, en principio multiplicativo, nos piden de cuántas formas se pueden obtener 3 refrescos al mismo tiempo. Es decir, al sacar, vamos a sacar de una sola vez 3 refrescos, por ejemplo, 3 latas de refresco. ¿Cuál es la posibilidad que tenemos? Pues ya aquí es multiplicativo porque un refresco puede combinarse con cualquiera de los otros 13. Entonces ahí, si hacemos un diagrama específico, veremos que eso va cada vez siéndose mayor, 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 y por eso es multiplicativo. Entonces sencillamente obtenemos el resultado final multiplicando los 3 valores, es decir, 5 por 3 por 6, lo cual nos daría 90 formas. De aquí, entonces, vamos en este momento a introducir un nuevo concepto. Esto es para poder trabajar con las fórmulas que vamos a ver. Este es el concepto de factorial. Factorial, la palabra, como pueden ver, viene del concepto factor, que es el elemento de la multiplicación. Entonces el factorial es sencillamente obtener el valor o el resultado partiendo desde un valor n hasta 1, multiplicando todos los dígitos que representan o que forman, que están desde el número hasta 1 dentro de ese valor. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, el factorial de 5. El símbolo de factorial es el signo de admiración de cierre, como se cierra la lámina. Pueden ver, nos están pidiendo aquí el factorial de 5. Aquí tenemos el símbolo. Entonces, como se dan cuenta, tenemos la relación 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, lo cual nos da un total de 120 elementos logramos obtener con el factorial. Ahora veamos más concretamente la permutación, etc. Como ya dijimos antes, la permutación no es más que el tomar un número de elementos y combinarlos entre sí, en donde al cambiar uno de los elementos de lugar, ya la nueva combinación que se obtiene o el nuevo elemento que se obtiene es diferente. Se influye el lugar que ocupe en la relación, en la combinación, el elemento. Su fórmula es Pm de n es igual a m factorial sobre m menos n factorial. En este caso, m es el total de elementos que forman el conjunto dado. Me dieron 10 elementos, 20 elementos, 30 elementos. Y n es cómo vamos a combinarlos, porque yo le puedo dar 20 elementos, pero quiero que lo combinen de 4 en 4, de 5 en 5. Pero si yo les digo que les doy 20 elementos y los van a combinar de 20 en 20, ahí estamos pidiendo una permutación. Es decir, la permutación es cuando el valor m es igual al valor n. Es decir, tanto los elementos dados como los elementos a combinarse son iguales. Entonces, aquí podemos ver ahora, en este ejemplo, nos dan un conjunto formado por los elementos 1, 2, 3 y 4. 4 elementos. Entonces nos piden determinar las permutaciones que se pueden tener. Como nos piden las permutaciones, ya sabemos que tenemos que tomar los 4 elementos completos. Es decir, es una permutación de 4 elementos tomados 4 a 4. Fíjense el primer grupo de elementos que podemos tener, o el primer grupo de subconjuntos que nacen de la combinación o el intercambio del lugar de los elementos. En este caso, en este primer grupo que vamos a ver, hemos dejado fijo el número 1 y solamente hemos variado los otros números. Fíjense que en este caso, este es el conjunto original dado.
Pero fíjense que el segundo elemento, el segundo subconjunto, ha variado porque sencillamente hemos cambiado de lugar el 4 y el 3. Luego, y se ha dejado fijo el 2. Pero fíjense que luego hemos cambiado el 2 con el 3 y aquí la combinación del 4 y el 2 y el 2 y el 4 y así sucesivamente. Es decir, fíjense como sencillamente lo que hemos hecho es variar de lugar uno de los elementos para que cada uno de estos subconjuntos sea diferente entre sí. Aquí tenemos luego donde hemos dejado fijo el 2 de primero. Fíjense que hemos hecho el 2 con el 1 y hemos cambiado el 3 con el 4, el 2 con el 3, hemos cambiado el 1 con el 4, el 2 con el 4 y hemos cambiado el 1 con el 3. Y luego, bueno, tendríamos los otros dos grupos que nos faltan, donde hemos dejado fijo el 3 y donde hemos dejado fijo el 4. Si contamos todos estos subconjuntos que hemos formado, tenemos un total de 24 combinaciones que difieren entre sí por el lugar que ocupan en cada una de ellas algunos de sus elementos. Simplemente al cambiar de lugar uno de los elementos, automáticamente tenemos un nuevo subconjunto del conjunto general dado primero. Apliquemos la fórmula. En la aplicación de la fórmula tenemos un nuevo concepto que es el cero factorial. El cero factorial va a ser siempre igual a 1. No vamos a entrar aquí en el proceso de dónde nace esto. ¿Por qué? Porque un poco escapa de lo que nos compete en este momento, pero sería interesante que ustedes averiguaran por qué cero factorial es igual a 1. Entonces, al aplicar la fórmula de la permutación de 4 tomado 4 a 4, nos queda entonces 4 factorial entre 4 menos 4 factorial, en el numerador sería 4 por 3 por 2 por 1 sobre 0 factorial, y esto nos da 24 combinaciones, el mismo valor que obtuvimos al hacer el proceso de los subconjuntos que vimos anteriormente. En este caso pues es algo rápido porque eran pocos elementos, pero imagínense que sean muchos elementos y que tengamos que hacer uno por uno a ver qué es lo que obtenemos. Entonces eso pues haría muy largo el proceso. En cambio, aplicando la fórmula obtenemos rápidamente el total de resultados que pudiéramos obtener al hacer la permutación. Pasemos ahora a ver la variación. La variación es también una permutación, solo que en este caso los valores de m y n son diferentes. Es decir, yo les doy 4 elementos y los vamos a combinar 3 a 3, por ejemplo. ¿Qué es el ejemplo que vamos a ver? Vamos a tomar el mismo conjunto que vimos anteriormente, 1, 2, 3, 4, y vamos a hacer las combinaciones, pero tomando de 3 en 3 los elementos. Aquí tenemos la primera parte. Aquí se pueden dar cuenta como lo mismo que hicimos cuando teníamos de 4 en 4, fíjense cómo hemos dejado el 1 fijo, pero hemos cambiado aquí 2 con el 3, 3 con 2. Pero no está el número 4, porque estoy tomando de 3 en 3. Pero fíjense que en el siguiente subconjunto no tomo el 3 sino el 4 y mantengo el 1 y el 2. Y en el siguiente no tomo el 2, pero sí tomo el 3 y el 4 y varío el 3 y el 4 entre sí. Son todas las posibles combinaciones que yo puedo hacer tomando 3 valores de un conjunto de 4 dados y que me permiten tener permutaciones, variaciones que sencillamente cuando cambia de lugar uno de los elementos. Y tienen el resto de los valores, fíjense que aquí tienen tomando el 2 como fijo de primero, luego el 3 y luego el 4. Y en cada uno de ellos pues está faltando, aquí falta el 4, aquí falta el 3 y aquí falta el 1, igualmente con los otros. Eso nos da un total de 24 combinaciones. Vamos ahora qué ocurre si aplicamos la fórmula. La fórmula vamos a cambiar la P por la B, es la misma, solo que ahora ponemos variación para identificar que los valores de M y N no son iguales, simplemente. Pudiera ser también una permutación, pero para tener un poquito más de
variabilidad en E. Entonces tenemos que la variación de 4 tomados 3 a 3 es igual a 4 factorial entre 4 menos 3 factorial. Entonces 4 por 3 por 2 por 1 entre 1 y nos da 24. Lo mismo que nos dio haciendo los subconjuntos 1 por 1. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva en donde vamos a ver qué son combinaciones. Son sucesiones de elementos, también ordenaciones, como lo entendamos mejor, donde el lugar que ocupa no importa. Es decir, ya no, al igual que no es como ocurría en las permutaciones, sino ahora. El hecho de cambiar de lugar no significa que tenga un nuevo resultado, es el mismo. Por ejemplo, tenemos el subconjunto 1, 2, 3, el subconjunto 2, 1, 3 y el subconjunto 3, 2, 1. Pero son la misma combinación porque está formada por los mismos elementos. No importa el lugar que ocupan en la combinación. Entonces, aquí sencillamente tenemos tres resultados, tres subconjuntos, porque el lugar que ocupen dentro de la combinación que se hayan realizado no influye en que tengamos nuevos elementos. Su fórmula es combinación de m en n es igual a m factorial sobre m menos n factorial por n factorial. Recordemos, m total de elementos, n de cuántos elementos hablamos que vamos a tomar al mismo tiempo. Puede presentarse el caso de que m y n sean iguales. Veamos un ejemplo. Tenemos 6 personas y con esas 6 personas se desea formar un comité de 3 miembros. Por ejemplo, comité de seguridad industrial en una empresa, comité de conflictos para la discusión de un contrato colectivo, el comité de representación de los trabajadores ante los representantes de la empresa, cualquier comité que se nos ocurra. Entonces, ¿cuántos comités se pueden formar con esas 6 personas? Es decir, ¿cuántas combinaciones logramos obtener? ¿Y por qué es una combinación? Porque sencillamente da igual a quienes escoja. Los 3 van a pertenecer al comité y sencillamente me da igual que sea ABC o que sea BCA. ¿Okay? Entonces, el conjunto va a ser el conjunto ABCDEF, como lo estamos denotando aquí. Este es nuestro conjunto, estas son las 6 personas. Y de aquí de estos 6 elementos, vamos a tomarlos de 3 en 3 para hacer los comités. Eso nos lleva, ¿verdad?, a los subconjuntos que se forman. Dense en cuenta cómo aquí hemos formado subconjuntos donde en todos tenemos al señor A. En algunos está el B, pero en otros está el C, en otros está el D. ¿Okay? Pero fíjense que cuando pasamos a la segunda línea, que es el valor B o el miembro B del comité, pero fíjense que en ninguno de ellos tenemos al señor A. ¿Por qué? Porque ya con el señor A logramos aquí todos los elementos que tenemos. O sea, ya él no puede porque sería uno mismo lo que tenemos. Igualmente ocurre en la siguiente línea donde no tenemos ni a A ni a B y en la última línea que no tenemos ni a A ni a B ni a C. Eso nos da un total de 20 combinaciones. Aplicando la fórmula, pues tendríamos la combinación de 6 tomado 3 a 3, entonces sería 6 factorial sobre 6 menos 3 factorial por 3 factorial. Desglosamos 6 por 5 por 4 por 3 factorial y el 6 menos 3 da 3 factorial por 3 por 2 por 1. Esto lo hacemos así porque sobre todo cuando tenemos valores muy grandes simplemente podemos simplificar este 3 factorial con este 3 factorial. Entonces, multiplicar esto y dividirlo en el producto de esto nos da 20 combinaciones como habíamos establecido en el punto anterior. Ahora vamos a ver un ejemplo donde podemos ver con mayor facilidad la diferencia entre una permutación o variación y una combinación. El planteamiento sería, se tienen 6 tiras de tela de diferentes colores. Determinar, caso A,
cuántas banderas de 3 colores se pueden formar. Caso B, cuántos grupos de 3 colores se forman. En el caso A, cuántas banderas de 3 colores, tomamos 3 colores, por decir 3 colores cualquiera, tendríamos marrón, azul y blanco. Fíjense que ya hice un orden, marrón, azul y blanco, y tenemos una bandera. Pero si yo ahora dijera marrón, blanco, azul, tengo otra bandera diferente, porque cambió de posición el blanco y el azul. Si yo dijera azul, blanco, marrón, ya es otra bandera diferente. En consecuencia, cuántas banderas de 3 colores se pueden formar es una variación, porque influye el lugar que ocupe el color en la combinación que hay. En caso de cuántos grupos de 3 colores se pueden formar, pues vemos que tenemos que tomar 3 colores cualquiera, pero si yo tomo el blanco, el azul y el marrón, pero después me lo llevé y tomé fue marrón, azul y blanco, resulta que me llevé la misma combinación. Entonces el orden en que yo los agarré no importa, siempre son los mismos 3 colores. Entonces en el segundo caso, en el caso B, sería una combinación. Vamos a ver cuánto nos da aplicando las fórmulas para cada uno. En el caso que ya hemos establecido que es una variación, decimos que es 6 factorial sobre 6 menos 3 factorial. Entonces sería 6 por 5 por 4 por 3 factorial entre 3 factorial. Como ya explicamos anteriormente, simplemente aquí se simplifica el 3 factorial con el 3 factorial y queda 6 por 5 por 4, que nos da 120 banderas. Si nos vamos al caso B, que sería una combinación, tendríamos 6 factorial sobre 6 menos 3 factorial por 3 factorial. Sería 6 por 5 por 4 por 3 factorial entre 3 factorial por 3 por 2 por. Y eso nos da un total de 20 combinaciones. Entonces, dése cuenta como en el primer caso nos da mayor porque cada vez que yo varío de lugar un color tengo una bandera. En el segundo no, porque no importa cómo yo saque los 3 colores, siempre son los mismos 3 colores. Un ejemplo práctico, alguien que es pintor y lleva muestras de colores, le da igual el orden en que saque, siempre son los mismos 3 colores para que escoja uno, o sea que sería una segunda combinación. Bueno, hasta aquí esta primera clase. Les queda como actividad investigar las aplicaciones prácticas de las técnicas BIST. Es decir, en qué podemos en la vida diaria, en nuestro quehacer, en nuestros procesos de aprendizaje, dónde podemos aplicar esto. De esta manera veremos que sí es práctico el saber cómo se hace una combinación, cómo se hace una permutación, y que sí tiene muchas aplicaciones. Hasta el próximo video, y les dejo ahora este pensamiento para que lo piensen y lo interioricen. La vocación de cada uno es el punto más importante en la vida. Hasta luego y que tengan un feliz día.